again, please don't call me arrogant because what I'm saying is true. I'm European champion, so I'm not one of the bottle. I think I'm a special one. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a nuestro tercer episodio del podcast y tremenda manera de iniciarlo. La conferencia creo que de las más famosas de Mourinho, en la que hace un derroche de ego en su llegada al Chelsea. Y sí, ese es el tema que nos trae hoy. Es una deconstrucción de ese Special One. ¿Qué pasó durante los 2 años previos para poder llegar de esa manera y presentarse al mundo como alguien especial, como alguien diferente? Por favor, no me consideren uno más, que soy diferente. O sea, tremendo personaje. El Porto de Mourinho, 2 años de éxitos, 2 años donde lo ganó todo, donde la derrota pocas veces tocó a la puerta. Vamos a conversar no tanto del área biográfica, sino el área táctica, el manejo de Mourinho de su equipo para llegar a llevarlo al Porto a esa gloria. Entonces, un repaso rápido de lo que fue Mourinho y sus inicios. Pasa por lo más sobresaliente es en Sporting de Lisboa como asistente, como traductor, dirán muchos, de Bobby Robson, Porto y Barcelona, acompañando al inglés en faenas de asistente, traductor. Y Bobby Robson en una entrevista dice es porque es bueno tener a alguien de buen parecer a la par. Entonces son unas de las atribuciones con las cuales describe cuáles eran sus labores en Barcelona y Sporting de Lisboa y Porto junto a Bobby Robson. Bobby Robson es despedido del Barcelona y llega su sucesor es Louis van Gaal, y Van Gaal se deja a Mourinho como asistente, ya así con un rol mucho más participativo en lo que es el manejo y el trabajo en cancha. Estuvo con Van Gaal en el Barcelona y luego se le da su oportunidad en Benfica, primero por unos meses, después hay cambio de presidente y quitan a Mourinho, y la siguiente temporada aparece en un equipo pequeño que se llama Unión de Leira. Tiene ahí una campaña súper decente para el equipo, o sea, logra mantenerse en los 4, 5 lugares, primeros 5 lugares, cuarto, quinto, por ahí. Y al terminar, sale la oportunidad de ir a Porto. En Porto aparecen 2 personajes que lo acompañan, no como parte del cuerpo técnico, sino como parte de su formación. Y es Manuel Sergio, era un psicólogo que le aportó muchísimo a Mourinho en el tema de cómo gestionar el grupo, el manejo de grupo y además el manejo de prensa. Creo que de ahí empezamos ya a conocer o él empieza a crear este personaje que sería icónico en lo que es el tema del fútbol. Es irreverente, autosuficiente, ególatra, que nos ha dado demasiadas alegrías a todos los que nos apasiona el juego. Y después es Víctor Frade, y aquí hay un tema con Víctor Frade porque él es un gurú de la preparación física, y es donde se introduce el tema de la periodización táctica, o él es el enlace con Mourinho sobre el tema de la periodización táctica. Previo a Mourinho, pocas veces se buscaban justificaciones metodológicas para atribuir el porqué de las victorias. No se iba tan profundo, no iban tan allá la prensa, la afición. Es con Mourinho en este 2003, 2002, 2003, 2003, 2004, donde Mourinho sale a la luz pública y se le busca como el cómo llegó a ganar, el por qué tantas victorias
y se ahondó muchísimo en este tema de la periodización táctica, y es interesante ver cómo se justifica de alguna manera las victorias, o se entrelaza y se condiciona las victorias a una metodología de trabajo. Y eso es parte de la evolución del fútbol, y ahora es porque tenemos tan presente todo esto de metodologías y maneras de entrenar y formas. Mourinho en una entrevista hace un comentario súper interesante sobre su formación y sobre los conceptos y preceptos que tiene él sobre los técnicos y cómo evalúa él la formación. Y él dice que un entrenador es un ente tripartito que se basa en la academia, o los tres pilares de un entrenador son la academia, el estudio, luego la experiencia y por último el talento. Dice que las dos últimas pueden variar. La primera es innegociable, y así es como él cree que si uno logra balancear estas tres partes, puede llegar a tener un suceso firme, por lo menos en esta carrera de técnicos. Por lo menos cuando se gana, saber por qué se gana, y cuando se pierde, entender por qué se pierde. Básicamente eso es como el cómo Mourinho llega a Porto. En Porto inicia por una construcción de equipo, y creo que eso es parte de los pluses que presenta Mourinho como entrenador, y es la maximización de recursos. Cómo sacar el mayor provecho de lo que tiene, que al final termina siendo parte de esta construcción de un equipo sólido, defensivo, y que daba la iniciativa para crear espacios porque sabían dónde eran buenos. Este equipo, Mourinho trae a Valente, lateral izquierdo de la Unión de Leira, que estuvo con él, y a Ferreira, lateral derecho. Ferreira pasa después, tiene un tránsito importante en Europa con el Chelsea, y Ferreira termina su carrera de central, lo que nos da señales de qué tipo de lateral era. Un lateral muy posicional, de muy buena marca, muy buen juego aéreo, pero no era un lateral que tuviera mano a mano, que llegara a la línea de fondo. Era con un perfil muy defensivo, a diferencia de Valente, que sí era un lateral de más llegada, con muy buen centro, por cierto. Son contrataciones poco sonadas. A ese equipo podemos decir que tenía jugadores como Carvalho, que era uno de los centrales muy joven. El central jugaba por derecha en ese entonces. Costa, que era un central ya entrado en años, con experiencia. Costinha, un volante 5 a la antigua, marcador de mucho recorrido, muy férreo. A él, en este equipo, el sistema que utilizaba Mourinho era un 4-4-2 o un 4-3-1-2, con 3 volantes de marca en el medio, que eran casi siempre, más que todo era Costinha, tenía a Maniche y Pedro Méndez. De vez en cuando aparecía, muy continuamente aparecía a Linichev, pero no era de este perfil, era un jugador que jugaba un poco más. Delante de ellos, Deco y los dos puntas, que podía ser, tenía varios jugadores, entre ellos Postiga, Derley, Benny McCarthy y Carlos Alberto. Esos dos últimos son los que ganan la Champions, los dos primeros ganan la Europa League. Entonces, partiendo de esto y viendo cómo jugaban ellos, podemos hablar del primer concepto, y es el dar iniciativa para crear espacios. Ellos formaban dos unidades, una defensiva y una ofensiva. Los 4 de atrás
más el tríbote. El tríbote que, como comenté antes, era Costiña, Maniche y Pedro Méndez. Que aquí me gustaría hacer un paréntesis, porque años después, cuando Mourinho dirige el Real Madrid y se encuentra en aquella... Bueno, creo que todo fue una crisis completa lo que vivió Mourinho ahí, porque nunca logró consolidar su idea, sino fue... El Barcelona de Guardiola era demasiado grande y fue una lucha constante por cómo destruir a ese Barcelona. Pero tal vez algunos recordarán que se habló mucho en la prensa española sobre el tríbote que usó en aquel entonces en el Madrid, que era con Diarra, Xabi Alonso y Khedira. Creo que eran los tres que marcaban ahí. Y yo creo que ese concepto nace en Porto, porque esa era la manera en que ellos jugaban. Entonces, hablamos de una unidad defensiva con esos tres volantes, con tensiones los tres, de muy buena marca, que entre los tres se las arreglaban para poder caer al costado y marcar todo el ancho del campo, junto con los dos, con los cuatro de atrás. Y la unidad ofensiva, que era Deco y los dos delanteros. Entonces, contaban con el muy buen pase, defendían muy atrás, muy metidos dentro de su área y salían muy rápido. Entonces tenían a Carvalho, tenía muy buena técnica y muy buen pase largo, Deco muy buena recepción, sabía leer el espacio y también una técnica muy depurada para poder poner a jugar a sus delanteros. Básicamente ese era el ataque del Porto, un ataque de transición, un ataque de muy poca elaboración de juego. La otra opción de ataque que era Nuno Valente, que se sumaba al ataque y tiraba centros y así solucionaba el Porto. Jugadores adelante con mucho talento, muy buena definición. Y así fue el primer año. El primer año no varió mucho, no se salió muchísimo de esas herramientas o esas posibilidades. Okay. Ahora me gustaría que escuchen un audio de Mourinho explicando qué pasó en la siguiente temporada. ¿Dónde cree él que estuvo el éxito para poder capitalizar lo que hicieron en la Europa League consiguiendo la Champions League? Entonces escuchamos y vamos después a un comentario. Sometimes the best investment that you can do is to keep your best players. So when even now people speaks about that club spent X millions buying and that team didn't buy anyone, I always say, who did they sell? They didn't sell anybody. So they kept all the top players they have. So that's the best investment. And in Porto that season everybody stayed. So Deco, Ricardo Carvalho, Paulo Ferreira, Valente, Maniche, everybody stayed from one season to the next. And then was just a question to resync the team, especially for that jump from Europa League to Champions League, because in the Champions League, of course, we know we are going to play against the best teams. Europa League at that time, UEFA Cup was a different competition, and we just had to give that step. But that step was also based on the experience and the know-how of the team. So that team was playing in Sevilla the final. A few months later, we were playing in the Champions League group phase, and that was just such a smooth transition. Ok, rescatamos un par de cosas de este comentario de Mourinho, y es el tema de la constancia, la estabilidad que mantuvo ese equipo de un torneo a otro. A pesar de recibir ofertas sobre sus jugadores, ellos hicieron el esfuerzo para poder mantener al grupo y así darle seguimiento al trabajo que venía haciendo Mourinho. Entonces eso es una de las claves. La segunda, creo que
es el hecho de poder sacarle provecho a la experiencia. Ya habían ganado una Europa League, ya sabían lo que es llegar a finales, aunque el camino en esa Europa League no fue muy complicado. Se fueron con un equipo de Polonia, recuerdo, un equipo turco en la fase inicial. Ya en el final sí se enfrentaron a la Lazio y la final contra el Celtic. Pero sí es un proceso que ya venía avanzado y pudieron darle continuidad. Entonces, para este segundo torneo hay una modificación, y es el tema de cómo marcaba. Hablamos que en el primer torneo hacían un bloque bastante profundo para defenderse, para crear espacios, o sea que a la vez estaban atacando, y eso es un tema. O sea, se defienden para atacar. Como sabían que eran muy buenos defendiéndose, entonces sabían que con espacio iban a ser muy buenos atacando. Pero ese segundo torneo, la presión es muchísimo más alta, son mucho más agresivos para marcar en zonas, en terreno del rival, y así pues evolucionaron en su forma de jugar. Hay un jugador que destaca y que marca muchísima diferencia en esta consecución de la Champions League, y es Deco. Deco termina con 6 asistencias como líder de asistencias de la Champions League. Creo que empata, creo que empata con el francés Jérôme Roten, no sé, del Mónaco, que también llega a la final. Pero sí se vuelve, meten goles súper cruciales a partir de las asistencias de Deco. Y bueno, que aquí hay que abrir otro paréntesis sobre esto de la escuela del entrenador. Y es que, si ustedes recuerdan aquel el Inter de Mourinho, Schneider, el holandés, jugaba un rol igual, semejante, el mismo que tuvo Deco en ese Porto. Entonces creo que, como hablamos del tríbote del Madrid que nació en Porto, creo que la figura del 10 de ese Inter nace en Porto con Deco. Entonces creo que ya vamos entendiendo las armas que tuvo Mourinho para gestar estas 2 victorias o estos 2 años de éxito, y es un equipo muy basado en la marca, en la defensa, y jugadores de mucho recorrido en defensa, con mucha fortaleza física, un central con muy buena técnica, un portero súper experimentado que era Bahía. Bahía estuvo en la última UEFA que ganó el Barcelona. Mourinho estaba en ese equipo también como asistente. Y la salida de un lateral como forma de ataque, y el juego de Deco, que recibía y sabía dónde, manejó muy bien del espacio y el tiempo para poder, con muy pocos toques, poder colocar buenos balones a sus delanteros, que eran bastante letales. El Benny McCarthy y Carlos Alberto terminaron siendo los delanteros de esta segunda temporada. Por último, quiero nada más hablar sobre el juego que creo yo es el que da el título a este Porto, y es aquella cuarto de final, si no me equivoco, contra el Manchester United, que el agregado termina 3-2. El juego en Porto termina 2-1 y en Manchester termina 1-1. Entonces, esa vez igual fue el mismo equipo: Bahía, Valente, Carvalho, Costa se lesiona, el central, como al minuto 30 y tantos, y tiene que reacomodarse. Costilla, Alinichev, Maniche, Deco, McCarthy y Carlos Alberto. El gol, entonces, el puro final, un tiro libre, un rebote que deja Tim Howard, el estadounidense, era el arquero del Manchester United en ese entonces, y la bola le queda ahí a Costilla, que termina anotando. Creo que el remate fue de Benny McCarthy, creo. Sí, Benny McCarthy. Ok, como dato curioso, ese juego, Ronaldo, Cristiano, entra de cambio
por Fletcher. Y entra de cambio por Fletcher como al minuto 75 y sale al 85 para que entre Solskjaer. Entonces creo que es algo que queda para el recuerdo, pero no es algo que veamos muy frecuentemente, ni creo que volvamos a ver. Pero esa es la gestión de Mourinho, esa es la deconstrucción del personaje para llegar a ser el Special One. Esta historia termina con una final contra el Mónaco, donde fue aplastante el Porto, donde no sufrió muchísimo, aunque sí este era un equipo que estaba medio acostumbrado a sufrir un poco, pero fue un digno campeón, un inesperado campeón. Así que esto termina siendo nuestros análisis del por qué, del cómo nació el Special One. Súper agradecidos por los que nos están siguiendo. Compartan el podcast, sigamos conversando, sigamos creando comunidad alrededor de este deporte que tanto nos gusta. Así que un abrazo de gol para todos y ánimo, vamos.